Pues a ver, se siente el cumplir 20 años pues con la satisfacción de haber creado un festival de cine que es referente en España en lo que a cine de comedia se refiere. Es el orgullo de haber generado una familia que nos gusta llamar de habituales del festival o que son el boca a boca, son embajadores del festival y que difunden lo bien que se hace entre la zona, lo bien que se pasa, lo bonita que es, cómo la gente se vuelca con su festival. Pues a ver, ha tenido una evolución, como me gusta decir, con los pies en la tierra, o sea, no hemos ido creciendo, pero poco a poco, asumiendo que es un festival, digamos, podemos decirlo modesto, pero la evolución que hemos tenido es, sobre todo, se han ido dando pasos en asentar las secciones que pensábamos que eran fundamentales, que la comedia no es solamente hacer reír, la comedia de hecho no tiene por qué hacerte reír, la comedia es un punto de vista, es una mirada de la vida y además casa mucho con otros géneros, se puede ver comedia de terror, comedia dramática, gag, comedia absurda, comedia surrealista, entonces comedia romántica, entonces es una evolución y una calidad muy grandes. La figura de Fernando Esteso es incontestable y por eso es un nombre evidente. Además, nos gustaba que fuera precisamente el premio en este 20 aniversario, porque además es un actor muy cercano, además nos consta que le quiere mucho, que se le puede comparar mucho con Paco Martínez Soria, precisamente. Entonces yo creo que es un premio más que merecido y de sobra su mérito. Yo creo que Laura es una de las grandes actrices de Aragón. Y precisamente estaba en su mejor momento, estaba en 2 series, estaba haciendo mucho cine, era una de las actrices muy queridas además en la tierra. Lo que se hace en redes sociales seguramente sea un lenguaje que se traslade al lenguaje audiovisual comercial puro y duro del cine, del corto o del largometraje. Yo creo que todo bebe de estos contenidos y yo creo que se incorporará como algo cotidiano. Pues es algo que siempre llama la atención a los invitados que vienen de fuera, el cómo los turisonenses viven el festival, les gusta ver el cine, son muy críticos para lo bueno y para lo malo, en los coloquios que hacemos siempre al acabar son muy sinceros, les guste o no les guste, son muy agradecidos, son muy cercanos, es decir, y respetuosos a la vez.